Iglesia entendida en sentido moderno de una forma sistemática. Por lo tanto, tenemos un primer periodo de enfrentamiento total, absoluto, entre pontificado y modernidad ideológica, y un segundo periodo que se abre con León XIII, donde hay más diálogo, porque todo el mundo entra en una cierta moderación. Y podemos hacer este periodo que comienza con León XIII, lo podemos poner como último pontificado, el de Pío XII. Son más o menos 60 años en donde se suceden una serie de papas que tendrán muy presente la secularización entendida en sentido absoluto y tendrán que criticar, y no solo criticar, sino proponer soluciones ante los problemas que causaron las ideologías que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, yo no voy a hablar de todos los papas, no tendríamos tiempo, y me parece más importante hablar de la actualidad, pero sí me querría referir fundamentalmente a tres romanos pontífices. Después de León XIII viene San Pío X. San Pío X ha sido un gran papa, pero ha sido un pontificado muy intraeclesial, es decir, trató de resolver una serie de problemas que había dentro de la Iglesia Católica, aunque evidentemente tuvo muchas relaciones con el mundo exterior. Desde la perspectiva que nos interesa, que es la historia del mundo contemporáneo, es un pontificado secundario, desde este punto de vista me refiero, y amo a San Pío X, un gran santo. En cambio, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII forman como un solo bloque, caracterizado por Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, Benedicto XV es elegido una semana después que estalla la Primera Guerra Mundial. Es el Papa que hace una serie de pedidos para que cese el fuego y que trata de mediar entre las partes en conflicto. Y es el Papa en quien se inspiró Benedicto XVI para tomar su nombre. El último Papa antes de Benedicto XVI es este Papa de la Primera Guerra Mundial. Un papa bastante desconocido, que tiene 8 años de pontificado, de 1914 a 1922, y que toma una serie de medidas que se pueden considerar como apertura hacia algunos aspectos muy positivos de la modernidad. Por ejemplo, él quería resolver el problema de los estados pontificios. Él seguía en el Vaticano, había una falta de diálogo entre el Reino de Italia y la Santa Sede. Ya León XIII, Pío IX y León XIII habían prohibido a los católicos italianos participar en política. Esto trajo como consecuencia que todos los políticos italianos eran liberales, masones, socialistas, etc., y los católicos estaban en un segundo plano. Bien, entonces Benedicto XV decide autorizar a los católicos italianos para que puedan entrar en política, cosa que fue muy beneficiosa. Ahí surge el Partido Popular, que es el antecesor a la democracia cristiana, pero ya era clara señal de diálogo. E incluso permite a los jefes de Estado, los jefes de Estado podían hacer lo que quisieran, pero a los jefes de Estado católicos, los papas anteriores habían desaconsejado visitar Roma, porque era reconocer un estado de injusticia respecto al papado. En cambio, Benedicto XV dice, no, es bueno dialogar y por lo tanto vengan a visitar también al rey de Italia, no pasa nada. Todas las encíclicas de Benedicto XV ponen como elemento central la caridad de Cristo, y le parece que la causa de todos los problemas, en particular de la Primera Guerra Mundial, es la secularización entendida en sentido fuerte y en concreto la codicia por los bienes materiales. Digo, si todo el mundo se está pegando es porque fundamentalmente lo que reina es la avaricia, la codicia, que es la madre de todos los vicios, como dice San Pablo, que está muchas veces citado por Benedicto XV. Bien, muere en el 22 Benedicto XV y entramos en un pontificado importantísimo, que es el de Pío XI, que va de 1922 a 1939. Es decir, el periodo entre las dos guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, 14 al 18, Segunda Guerra Mundial, 39 al 45.
Entonces es un periodo absolutamente tremendo, tremendo. Pío XI, además, antes de ser papa, era fundamentalmente un intelectual, había sido director de una biblioteca muy importante en Milán, después Benedicto XV lo nombra director de la Biblioteca Vaticana, después lo nombra nuncio en Polonia, y de ahí, cardenal de Milán, está unos meses, hay cónclave, y lo eligen a Achille Ratti, se llamaba, que era bastante desconocido en ese momento, ya con 60 y tantos años, y sobre todo con una actividad intelectual. Para que vean los problemas que tuvo que lidiar Pío XI, está por un lado la Revolución Mexicana. México es un país muy importante para la Iglesia Católica, también numéricamente, una revolución mexicana socialista, liberal, marxista, anticlerical, masónica, todo junto. La persecución contra la Iglesia Católica en México fue tremenda y hubo centenares o miles de mártires y miles de muertos en las guerras cristeras. Bien, Pío XI tiene que enfrentar el problema de México. Tiene que enfrentar la República, la Segunda República Española, con una persecución religiosa tremenda, y la Guerra Civil Española. Tiene que enfrentar el fascismo en Italia, resuelve el problema de Roma, o sea, Mussolini, que no era ningún tonto, se gana a los católicos llegando a un acuerdo con el pontificado, y por lo tanto se crea la ciudad-estado del Vaticano, y por lo tanto el Papa recupera la autonomía, es jefe de Estado, pero a su vez se libera de toda una serie de problemáticas de gobernar un Estado bastante extenso. Pero por otro lado hay una gran persecución contra la Iglesia, sobre todo Mussolini quería tener la exclusiva de la educación de la juventud, y por lo tanto cuando la Acción Católica, que es una creación fundamentalmente de Pío XI, empieza a extenderse, hay un enfrentamiento contra el Estado y Pío XI reaccionará muy fuerte. Luego tenemos nada menos que el nazismo en Alemania. Y uno dice, bueno, Alemania luterana, la mitad, la otra mitad católica, y un país fundamental también para la Iglesia. Todos los países son fundamentales, pero desde el punto de vista cultural, económico, etcétera, era una pieza clave. Estamos hablando de México, Italia, España, Alemania. Y luego toda la Revolución Rusa y el extenderse del comunismo durante esos años. Tenemos también la crisis económica, la última gran crisis económica antes de la que estamos viviendo ahora, es la de 1929, con desocupación, con hambre, con protestas, con un caos social tremendo. Entonces, bueno, Pío XI trata de lidiar con todos estos problemas, no es fácil ponerse en su lugar, y entonces es interesante considerar que la causa de todos estos problemas para Pío XI tiene una sola palabra, que es laicismo, el laicismo. Dice el laicismo, que es la peste que invade a la sociedad contemporánea. ¿Qué significa laicismo según Pío XI? El excluir a Dios de la vida pública, que es otra palabra para denominar lo que hemos llamado la secularización entendida en sentido fuerte, la autonomía absoluta del hombre. Dios ya no es necesario. Excluido Dios de la vida pública, lo único que queda es la violencia del más fuerte. Y por lo tanto, Pío XI trata de volver a poner que los cristianos y la gente de buena voluntad se dé cuenta de la necesidad de volver a poner a Dios en el centro de la vida pública. Pío XI es el que inventa, por así decirlo, la fiesta de Cristo Rey. El reinado social de Cristo es algo propio de Pío XI. Consagra el mundo al Sagrado Corazón, innumerables veces. O sea, tiene también toda una estrategia sobrenatural, por así decirlo, para volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde, que es el centro de la vida social. Hay algunas encíclicas fundamentales en Pío XI. Es impresionante, cuando estaba ya a punto de cumplir 80 años, ya todos lo daban por muerto, a Pío XI, estaba enfermo, y se recuperó, y en Semana Santa del año 34, me parece, publica 3 encíclicas
que son nada menos que una contra sobre la situación de México, se llama Firmissima Constancia, la otra Mitbrennender Sorge, que significa con creciente preocupación, donde se condena al nazismo, y Divini Redentoris, que es la condena al marxismo. Eso en una semana, las 3 encíclicas, con lo cual retomó fuerzas Pío XI, después ya se ve que se cansó y al año siguiente falleció. Bien, pero es interesante la conciencia clara que tiene Pío XI de que el gran problema es el laicismo o la secularización entendida en sentido absoluto. El lema de Pío XI, el lema de su pontificado, es Pax Christi in Regno Christi. Quienes hayan leído, me imagino que de los que hay aquí, mucha gente leyó un libro llamado Camino de San José María. Hay un punto que dice, estas crisis mundiales son crisis de santos. Cuando escribe ese libro es en esa crisis mundial, la crisis del periodo de entreguerras. Y si Dios necesita un puñado de hombres suyos que se entreguen totalmente, y después Pax Christi in Regno Christi. O sea que no se lo inventó, no se lo sacó de la galera, sino que era el lema del pontífice de ese momento. Por eso es importante conocer la historia, conocer las circunstancias para ver con más profundidad algunas cosas que damos un poquito por supuestas, por así decirlo. Bien, y el último pontificado al que me quería referir en este segundo bloque de historia de la Iglesia es el de Eugenio Pacelli, Pío XII, que va desde 1939 a 1958. Es otro de los papas que estuvo en Argentina porque era secretario de Estado de Pío XI y vino en el año 34 al Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires, que cambió la historia de la Iglesia en Argentina. Bien, era el papable por excelencia, todo el mundo ya sabía que iba a ser él el sucesor. Pío XI además lo había dicho, de hecho lo mandaba a todo acontecimiento importante en el mundo, lo mandaba como su representante y dijo claramente, lo mando para que conozca el mundo y que el mundo lo conozca a él. Y había estado en Estados Unidos mucho tiempo, Argentina, Brasil, en Francia infinidad de veces, etc. Pacelli había sido nuncio en Alemania, primero en Baviera, después en Berlín, y después fue secretario de Estado. Bien, lo eligen en febrero del año 39, en septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces el gran tema del pontificado de Pío XII, a mí no me parece que sea el tema más importante, el tema que está instalado en la opinión pública y en los medios de comunicación es los silencios de Pío XII. Realmente no es un tema central para estas clases. Voy a decir 2 palabras simplemente para defender a Pío XII, que ha sido una persona santa, una persona buenísima, que está en proceso de canonización, está aprobado ya el milagro, con lo cual basta simplemente, hay que esperar a la decisión del Papa, que la tomará cuando considere que es el momento oportuno. Decíamos que Pío XI había condenado al nazismo con la encíclica Mitbrennender Sorge. Antes, en el año 33, hubo un concordato, es decir, un acuerdo entre la Santa Sede y la Alemania de Hitler. Los concordatos es una ley marco que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Autor del concordato y el gran autor de la Mitbrennender Sorge es Eugenio Pacelli, primero como nuncio, después como secretario de Estado. Eugenio Pacelli estaba convencido de que el concordato no iba a ser respetado. Es decir, firmar un acuerdo con Hitler, ya se sabía que Hitler no lo iba a respetar, pero que iba a servir de base para hacer protestas diplomáticas. Si uno tiene un acuerdo y después el acuerdo no se respeta, uno puede protestar en base a ese acuerdo. Si no hay ningún acuerdo, uno no puede hacer nada. Puede protestar, pero no tendrá ninguna base jurídica. Entonces, entre el año 33 y cuando asume el pontificado Pío XII, ha habido 70 protestas diplomáticas de la Santa Sede al gobierno de Hitler. Con lo cual,
decir es el Papa de Hitler es una locura. Bien, ¿qué pasa con los silencios de Pío XII? Pío XII habló, y habló de forma muy clara en muchas oportunidades, aunque es verdad que podría haber hablado más, también podría haber hablado menos. Entonces, hay una serie de denuncias muy claras, no es el tema, quizá el año que viene podemos hacer un ciclo sobre estos temas polémicos de la historia de la Iglesia y el mundo contemporáneo, si les interesa, si las autoridades de Sur quieren. Pero hubo protestas muy claras, pero a su vez hay dos episodios fundamentales que sirven para explicar por qué a veces tuvo una actitud reservada. En Holanda, uno de los primeros países que invaden los nazis, hay una gran persecución contra todos los judíos, y entonces el jefe de las fuerzas de ocupación de Holanda dice, bueno, vamos a salvar a los judíos que se hayan convertido al cristianismo, sean protestantes o católicos, etc. Bien, entonces las autoridades protestantes dicen que ok, las autoridades católicas, los obispos dicen que ok, sin embargo, sacan una pastoral donde denuncian la persecución contra los judíos y por lo tanto las fuerzas de ocupación desencadenan una persecución tremenda donde hay miles de muertos, entre ellos Edith Stein, que la llevan a Auschwitz, que después será canonizada. Bien, Pío XII ya tenía preparada la protesta para publicar en el Observatorio Romano, pero cuando se entera de las repercusiones que tuvo la protesta de los obispos alemanes, dijo, yo acá mejor no digo nada, porque si no pondré en peligro a todos los católicos, a todos los judíos, voy a exacerbar el odio de esta gente. ¿Sí? El segundo episodio es con Polonia. Polonia es uno de los países que más sufre, es donde empieza la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a Polonia. El Papa en la encíclica inaugural de su pontificado habla mucho de Polonia, sin embargo algunos dijeron no es suficiente, queremos que hable más. Y entonces el Papa escribe una carta al arzobispo de Cracovia, que es quien ordenó a Juan Pablo II, Sapieha, manifestándole todo su apoyo, que estaba decidido a hacer lo que sea por los católicos polacos, etcétera, etcétera. Bien, un monseñor de la curia, todo camuflado, etcétera, hace el viaje a Cracovia para llevarle la carta de Pío XII a este señor, y este señor se lleva las manos a la cabeza y dice, si a mí me descubren con esto, dice, en italiano dice, altro che ebrei, dice, no solo a los judíos, dice, acá nos cortan la cabeza a todos. Dice, ¿qué necesidad tiene el Papa de decir lo que todo el mundo sabe, que nos está apoyando? Dice, porque publicar esto me matan a mí y matan a todos. Con lo cual, dígale al Santo Padre que le agradezco muchísimo, pero que esto yo lo quemo. Y quemó el documento en el living del Palacio Arzobispal. Bien, podríamos seguir hablando, pero es una simplificación decir que Pío XII no dijo nada, dijo muchísimo, y sobre todo estableció una oficina en el Vaticano para las víctimas de la guerra, donde, por ejemplo, había miles y miles de desaparecidos, hicieron fichas de más de 1 millón de heridos, desaparecidos, etcétera, de los cuales un buen porcentaje eran hebreos. Y lo que es impresionante, y con esto sí acabo con Pío XII, es las reacciones del mundo judío en 1958. O sea, uno va a los diarios de esa época y ya está publicado en libros, se muere Pío XII, los primeros que reaccionan ¿quiénes son? Los judíos. Golda Meir, que era ministro de Relaciones Exteriores, escribe al secretario de Estado del Vaticano diciendo se nos ha muerto un amigo, quien nos ha defendido, dice, en los momentos en que estábamos absolutamente solos, quien levantó la voz de caridad fue el Papa Pío XII, el presidente de Israel, el rabino jefe de Londres. Cuentan unos años antes la orquesta de Jerusalén, una orquesta muy judía, evidentemente, pero tan identificada con los judíos que jamás tocó nada de Wagner, porque Wagner era antisemita,
decide ir a Roma pagándose ellos todo el viaje para ofrecerle un concierto en homenaje a Pío XII. Entonces, si fuera a ofrecerle un homenaje al Papa de Hitler, estos judíos estaban locos. Y si fueron, y fue realmente una cosa muy emotiva, se ve que Pío XII tan mal no se portó con los judíos. Y luego hay una historia que es muy dolorosa para muchos judíos, entiendo que es dolorosa, que es el rabino jefe de Roma, al ver la caridad que tiene el Papa con los judíos de Roma, cómo los protege, no solo dice que bueno que es el Papa, sino que se convierte al catolicismo y se bautiza y toma el nombre de Eugenio, por Eugenio Pacelli. Entonces, ese es el Papa de Hitler. O sea, hay que saber un poquito de historia para darse cuenta de cómo se puede montar toda una gran mentira, una gran mentira. Uno puede decir, yo hubiera preferido que hablara todavía más claro. Está bien, es una opción. Prefiero que haya millones de mártires. Muy bien, es posible. El Papa consideró que no era lo mejor, pero de ahí a decir que encubrió, que apoyó a Hitler, etc., es ridículo, simplemente es ridículo. Bien, quizá es un pontificado que se une bastante al de Benedicto XVI, porque para reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sostiene es que hay que basarse en el derecho natural, en la ley natural, que el derecho positivo de las naciones tiene una base moral que no es una base católica, sino que es una base que se apoya en la naturaleza humana, y por lo tanto se puede llegar a una concordia entre las naciones si nos ponemos de acuerdo en ese lenguaje del orden moral natural. Con lo cual es un tema que Benedicto XVI hoy está insistiendo muchísimo, la ley natural. Tenemos en el pontificado de Pío XII un predecesor bastante claro. Cuando se murió Pío XII, todo el mundo se decía, ¿quién podrá suceder a Pío XII? Este papa tan bueno, y realmente era difícil suceder a Pío XII. Después vino Juan XXIII, que se ganó inmediatamente el corazón de la gente. También, con esto hacemos una pausa. Yo no digo que en la historia de la Iglesia en el siglo XX no haya habido errores, evidentemente los ha habido, porque la Iglesia es santa, pero es una institución santa compuesta por pecadores, que somos todos nosotros, y por lo tanto hay muchos errores. Sin embargo, ¿qué institución puede decir que durante todo el siglo XX tuvo jefes de Estado, presidentes,